Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y pasar juntos ese tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. Y ese tema se llama hijos amados. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por ser amados por Él? ¿Cuántos de ustedes dan gracias por ser bendecidos por Él? Dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero, ¿verdad? Entonces Dios nos ha amado y debemos de vivir como hijos amados por Él, porque Él decidió amarnos. Y eso es algo que nos debe llenar de gozo y de regocijo, ¿verdad? Y te quiero hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Todo lo que Dios hace es bueno? Sí, ¿verdad? Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es bueno. Y de verdad yo quiero decirte esto, Dios tiene hijos amados, mas no consentidos. Así que, de verdad, vamos a aprender en este tiempo a ser hijos amados, no consentidos. En Hebreos 10:5 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Así es, ¿verdad? Dios nos disciplina, Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para con nosotros. Y es necesario que tú y yo seamos disciplinados por el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos el amor, queremos la bendición, pero no queremos la disciplina del Señor. Y no entendemos que cuando Dios nos disciplina, ¿verdad?, está mostrando su amor para con nosotros, porque Dios sabe que necesitamos ser disciplinados. Dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? No nos gusta la disciplina, no nos gusta ser disciplinados, ¿verdad? Nos molesta, nos enojamos, aún a veces nos alejamos de Dios, aunque parezca el contrario, ¿verdad? Pero el ser humano necesita ser disciplinado. Dios necesita que tú seas un hombre, una mujer, que entres en la disciplina de Dios, porque sabe que es bueno, porque sabe que lo necesitamos, ¿verdad? Y yo quiero decirte, ¿hay padres que no disciplinan a sus hijos? Sí, hay padres que no disciplinan a sus hijos. Padres que están ahí, ¿verdad? Hijo, ya van 4, 10, 20 veces que te digo esto, déjalo. Por favor, deja de hacer eso. O muchas veces nosotros vamos a lugares, ¿verdad? Y vemos a niños ahí un poquito traviesos y comentamos, fuera mi hijo. Nada más que 10 minutos que fuera mi hijo. Somos muy buenos para querer disciplinar a los hijos que no son nuestros, ¿verdad? Pero para nuestros hijos batallamos, no sabemos o no queremos. Y nosotros tenemos que aprender. Dios de verdad es un excelente Padre. Y Dios de verdad sabe que necesitamos ser disciplinados. Por eso Él usa la disciplina para con nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a esa disciplina. Entender que nosotros somos hombres y mujeres que necesitamos ser disciplinados por el Señor. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Así es. Dios nos ama y como nos ama nos tiene que disciplinar. Así como muestra su gracia y nos da bendición y todo eso, también la disciplina tiene que ir, es parte, ¿verdad?, del amor de Dios. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a ser disciplinados. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos, ¿verdad?, y aprendemos de la disciplina de Dios, somos hijos y hijas que nos vamos a volver rebeldes. No vamos a obedecer, no vamos a entender, no vamos a permanecer. Solamente vamos a buscar la bendición de Dios. Y Dios quiere que de verdad seamos hombres y mujeres que permanezcamos, que tengamos, que disfrutemos de la bendición de Dios. Por eso es necesario que tú y yo lo aprendamos. ¿Por qué es necesario que seamos disciplinados? ¿Por qué es necesario? Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él, ¿verdad? Desde que nacemos venimos con rebeldía. Desde que nacemos venimos, ¿verdad? Es algo que hemos heredado de la caída de Adán y Eva. Y hay una rebeldía, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que
el niño nació mal. No, los niños nacen bien, no nacen buenos o malos. Los niños se van formando de acuerdo a su medio, ¿verdad? Donde se van desarrollando. Y el mundo trabaja y funciona y comienza a funcionar en ellos. Por eso nosotros los padres tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Actualmente nos han enseñado, no, tienes que deja de ser padre y sé amigo de tus hijos. No, tenemos una responsabilidad dada por Dios de ser padres. Tus hijos tendrán muchos amigos, pero solamente tendrá dos padres, su papá y su mamá, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros en ese tiempo aprendamos, entendamos los beneficios de la corrección, de la instrucción, de la disciplina que el Señor nos da. Por eso en esos tiempos son tiempos peligrosos, son tiempos, ¿verdad?, donde ya no podemos disciplinar a nuestros hijos. Ya son leyes y nos impide poder corregir a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que instruyamos a nuestros hijos, los corrijamos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú amas a tus hijos? Sí, ¿verdad? Yo sé que los amas. Dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, ¿verdad? Una de las partes como podemos mostrar nuestro amor a nuestros hijos no solamente es darle todo lo que quiera, sino tenemos que aprender a corregirles, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entenderlo, que muchas veces nos cuesta trabajo o no queremos corregir a nuestros hijos, no los queremos corregir. Y nosotros tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Te hago una pregunta. ¿En algún momento tus papás se corrigieron a ti? Yo creo que sí, ¿verdad? Hubo muchos métodos. Algunos fueron corregidos, ¿verdad?, con el cinturón. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, verdad, la corrección del cinturón? ¿Verdad? Son muy fuertes, ¿verdad? Pero tenemos que aprender. ¿O cuántos de ustedes, verdad, fueron corregidos con la chancla? ¿Verdad? A veces es el boomerang, ¿verdad? Y que caía. ¿Por qué? Porque las mamás tenían esa puntería, ¿verdad? Pero actualmente nosotros tenemos que entender cómo estamos nosotros en ese tiempo corrigiendo a nuestros hijos. Muchos papás en la actualidad los corrigen con esto, con un listón, y les pega y luego todavía se culpan, ¿verdad? O quizás unos papás más fuertes, ¿verdad?, los agarran con un listón más grueso. Y luego, ay, que mi hijo, ¿verdad? Tenemos que aprender. Dios nos da, de verdad nos pide que seamos hombres, padres responsables y que de verdad corrijamos a nuestros hijos. Los corrijamos. Por eso, esa es la varita de la sabiduría, de la corrección, ¿verdad? Tenemos que aprender, tenemos que entender. Cuando les corregimos, les estamos diciendo, hijo, te amo. Y no te puedo dejar que sigas en esa necedad, porque la necedad viene ligada a su corazón. Los niños, ¿verdad?, quieren hacer su voluntad. Muchas veces somos sorprendidos, ¿verdad? Vemos hombres y mujeres muy bien preparados y decimos, es que se veía tan bien, pero no sabemos en qué caminos andan. ¿Por qué? Porque fueron descuidados, porque no tuvieron una corrección, ¿verdad? Y se echaron a perder. Por eso nosotros tenemos que entender, tenemos a un Dios que nos ama, sí, es nuestro Padre, pero también que nos corrige. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que el hijo que no es corregido, pues no es amado. Y nosotros tenemos que entenderlo. Y Dios de verdad nos ama. Y Dios de verdad en ese tiempo nos está corrigiendo. Quizás en ese momento Dios está corrigiendo a ti en alguna área de tu vida. ¿Cuál es la corrección que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cómo estás reaccionando a esa corrección? Posiblemente estás enojado, posiblemente estás desanimado, ¿verdad? Pero tienes que entender, Dios te corrige en la manera correcta, ¿verdad? Dios nos enseña a corregir y Dios nos enseña a instruir, porque muchas veces, ¿verdad?, nuestros padres nos golpeaban, nos masacraban, sacaban su coraje. Y eso no era corrección. No es lo que Dios utiliza. Dios en ese tiempo nos instruye, nos habla, nos muestra.
¿verdad? Muchas veces en ese tiempo Dios quizás te está diciendo no, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque Dios sabe, porque sabe que tú necesitas en ese tiempo escuchar ese no. Pero ¿cuántos de nosotros, verdad, cuando nuestro papá o nuestra mamá nos dijeron no, cuántos no convertimos en sí? Por favor, te lo pido, te lo suplico, de verdad, voy a cambiar, me voy a portar bien, de verdad, te voy a obedecer, de verdad, no te vuelvo a pedir nada, no puedo hacer, ¿verdad? Y ya el papá y la mamá eran conmovidos, está bien, ves, está bien, pero ¿sabes qué? Dios no es así, ¿verdad? Con Dios puedes, si quieres, llorar, patalear y prometerle, pero Dios conoce. Dios no va a cambiar. Dios, cuando te quiere, te está instruyendo, te está corrigiendo, lo va a hacer. Porque sabe que es bueno. Porque sabe que tú lo necesitas, ¿verdad? ¿En qué áreas Dios te ha corregido en el pasado? ¿Verdad? Y tenemos que entender, muchas veces Dios nos está corrigiendo y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. ¿Verdad? Eso lo vemos con el tiempo, porque sabemos que Dios de verdad, Dios jamás ha dejado de amarnos. Dios nos ama y Dios quiere que nosotros de verdad entendamos, ¿verdad? No confundamos ser hijos amados por el Señor a ser hijos consentidos. Aunque muchos dicen, yo soy el consentido de Dios. Mentira. Dios no tiene hijos consentidos. Dios nos ama por igual, ¿verdad? Dios no es como nuestro papá o nuestra mamá que dice, yo los amo a todos igual. Mentira, ¿verdad? Dios no. Dios dice así y así. Dios no cambia. Dios cumple. La misma instrucción, la misma corrección que Dios utilizó con su Hijo Jesús, es lo mismo que va a hacer con nosotros. Dios no va a cambiar, porque Dios tiene propósitos, porque Dios sabe que hay rebeldía, sabe que necesitamos. Y sabe que de verdad nosotros en este tiempo necesitamos ser disciplinados, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo difícil, sí, ¿verdad? Y quizás estamos siendo disciplinados en muchas áreas. ¿Cuántos de nosotros habíamos perdido la costumbre de lavarnos las manos, de muchas cosas, y nos estamos, ¿verdad?, volviendo a ponerlas en práctica? Pero Dios permanece. O sea, nada de lo que estamos viviendo puede decir que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado de amar. No. Dios continúa, Dios permanece, Dios cumple, Dios hace todo aquello que había prometido en nuestras vidas. Y tenemos que de verdad entenderlo. Nosotros somos amados por el Señor, sí, pero también necesitamos ser corregidos. Necesitamos entrar en esa disciplina. Dios de verdad conoce nuestro corazón. A Dios no le podemos engañar. ¿Verdad? Podemos ser dramáticos, podemos hacer muchas cosas, pero Dios continuará. Dios continuará haciendo la disciplina. Esta es la varita de mis hijas, ¿verdad? Esa varita desapareció muchos tiempos. Desaparecía, ¿verdad? Y después aparecía. ¿Sabes por qué? Porque ella las escondía. Porque no queremos ser disciplinados, no queremos que nos disciplinen, ¿verdad? Ahorita hay otras varitas que están bonitas y que de verdad, si tú estás en esa etapa de corrección de tus hijos, de enseñarles, las puedes adquirir. Esta varita dice, ¿verdad? Tiene aquí un versículo muy bonito, dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, ¿verdad? Entonces la corrección es buena. Corrija a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría en tu alma. Qué importante es que nosotros aprendamos a corregir. No es golpear, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos que corregir es darle un manazo. Dale un manazo para que se le quite, ¿verdad? Jálale la oreja, ¿verdad? Y no es así. No es lastimándolo. Dios jamás nos va a lastimar cuando nos corrige, cuando nos disciplina. Dios nos enseña la manera correcta. La palabra dice que de verdad que debemos de corregir con una vara, no con la mano, ¿verdad? Y a veces decimos, qué duro es Dios. ¿Por qué Dios nos corrige con una vara? ¿Por qué no? Porque ¿sabes qué? Porque Dios nos dio las manos para bendecir. Las manos no son para golpear, son para acariciar, son para bendecir. Por eso
Cuando Dios nos manda que debemos de corregir a nuestros hijos, debemos de corregirlo con vara, ¿verdad? Este es el instrumento para corregir, ¿verdad? Y lo tomamos. Y con esto corregimos. Pero hay que aprender cómo corregir, ¿verdad? No es al momento. No es cuando tu hijo está haciendo algo incorrecto y en ese momento, no. Porque entonces estás quitando un coraje. Quizás eso te provoca enojo. Y lo golpeas, y lo vas a lastimar. Y mucho de eso hicieron nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres muchas veces así nos corrigieron, ¿verdad? Nos golpeaban con el cinturón, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Muchos damos gracias por la vida de nuestros padres, porque nos corrigieron. Pero ¿sabes qué? Muchos no entendemos la corrección. Muchos adultos actualmente nunca fueron corregidos. Entonces tienen problemas con la autoridad. No saben someterse. Hay muchos beneficios cuando nosotros somos corregidos. Dios de verdad, Dios quiere prepararnos, Dios quiere bendecirnos, pero para eso tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos corrija, que el Señor pueda hacer todo aquello que Él ha preparado para nuestras vidas. Así que en ese tiempo, de verdad, no dudes que eres un hombre, una mujer amada por Dios, pero también no te aferres a querer ser un hijo o una hija consentida por el Señor, porque el Señor jamás va a tener un hijo consentido. En Proverbios 15:32 dice: el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento, ¿verdad? Entonces en ese tiempo tenemos que entender, no tenemos que tener no valorar la corrección de Dios. Tenemos que saber, ¿verdad? Si Dios nos está corrigiendo, si estamos en ese tiempo pasando por corrección, es porque Él nos ama, porque Dios te ama, porque Dios no solamente dijo, o Dios lo muestra, lo cumple. Y nosotros tenemos que aprender a valorar, tenemos que aprender a ser esos hombres y mujeres que somos amados por Dios, pero tenemos que estar dispuestos a ser disciplinados, ¿verdad? Y la disciplina siempre nos va a llevar a algo mejor, ¿verdad? Porque hay una necedad en nosotros. Tenemos que aprender que solamente es a través de la disciplina de Dios, solamente es a través de cuando nos sometemos a Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando escuchamos a Dios, es como vamos a poder alejarla de nosotros, ¿verdad? Porque esa rebeldía viene desde que nacemos, ya la traemos, ¿verdad? Ya la traemos esa rebeldía, pero tenemos que aprender en esos tiempos a ser hombres y mujeres que no solamente vivamos y digamos, y eso es motivo de gozo, el decir que somos amados por Dios, y que Dios nos ama, y que Dios nos perdona, y que Dios siempre estará con nosotros, es bueno. Pero también tenemos que decir: Señor, gracias. Gracias porque tú nos estás disciplinando. Gracias, Señor, porque tú muestras tu amor para con nosotros. Porque no nos dejas así como estábamos, ¿verdad? No podemos seguir siendo rebeldes, no podemos ser siendo hombres y mujeres que queramos hacer las cosas a nuestra manera, sino que tenemos que hacer las cosas en la manera correcta, como Dios quiere, como Dios habla a través de tu palabra. Por eso es importante que nosotros en ese tiempo, ¿verdad?, permanezcamos y disfrutemos si Dios nos está corrigiendo, si Dios nos está instruyendo, porque para eso, ¿verdad?, Dios muestra su amor para con nosotros, porque somos de verdad hombres y mujeres amados. Quiero terminar este tiempo con una pregunta, ¿verdad? ¿En qué área de tu vida Dios necesita que te disciplines? ¿En qué área de tu vida necesitas la disciplina de Dios? ¿Y en qué área de tu vida no has dejado que Dios te discipline? Porque muchas veces nos aferramos, muchas veces no queremos que Dios, ¿verdad?, nos discipline, porque siempre pensamos que estamos bien,
Porque pensamos, no, cuando yo quiera dejo esto. Cuando yo quiera. ¿Y sabes qué? Dice Pablo, en nosotros está el querer, pero no el hacer. Así que necesitamos la disciplina de Dios. Y necesitamos entender que Dios nos ama. Somos amados por el Señor. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Dios. Porque no solamente nos amas, Dios, sino que también, Señor, muestras tu amor cuando tú nos corriges, Dios. Cuando tú nos disciplinas, Padre. Porque de verdad, muchas cosas que hacemos, Señor, las hacemos fuera de tu voluntad, Señor. Aunque tú nos has hablado, aunque tú, Señor, ya nos has mostrado, Señor, nosotros seguimos siendo rebeldes, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que continúes. Te pedimos, Señor, las veces que sean necesarias, Señor, instrúyenos. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, amada familia, que Dios te bendiga de verdad. Que disfrutes del amor de Dios, de ser un hijo o una hija amada, pero que también disfrutes las disciplinas de Dios. Porque recuerda, Dios nos ama, pero Dios no quiere tener hijos consentidos ni mimados. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas, y nos vemos próximamente. Hasta luego.